Bienvenidos a La Biblia Sorprende, el programa donde la historia, la arqueología y la Biblia se funden para dar respuestas a las grandes preguntas del hombre. En el programa de hoy veremos la profecía de una ciudad arrojada al mar, cumplida por Alejandro Magno. ¿Por qué Alejandro ganaba todas las batallas? ¿Cuál era su secreto? ¿Qué hay de especial en los videntes y profetas? Y nuestro apartado especial rompe mitos. ¿Quién fue Nostradamus? ¿Pudo él ver el futuro? ¿Has escuchado alguna vez una profecía bíblica? Pues hoy vas a ver con nosotros una espectacular. Se trata de la profecía sobre la ciudad de Tiro, una ciudad arrojada al mar. Impresionante profecía que dice que esa poderosa ciudad sería arrojada al mar entera. Pero ¿cómo se puede tirar una ciudad al mar? ¿Cómo se cumpliría esa profecía? ¿Quizá mediante un tsunami? ¿Quizá mediante un terremoto, un volcán, algo así? La historia se encargará de cumplir esta profecía con toda precisión. ¿Qué era Tiro? Tiro no era la capital de los fenicios, la capital era Sidón. Pero Tiro era la ciudad rica, la ciudad del comercio, un fabuloso puerto de mar de la antigüedad. Del puerto de Tiro salían los barcos para comerciar con todo el borde norte y sur del Mediterráneo. Hoy sabemos que bordeaban España y Francia y comerciaban con los vikingos, comprándoles estaño, y así lo traían a Tiro para luego fabricar bronce con él. Cuando los barcos regresaban a la ciudad de Tiro, venían con las riquezas de todo ese comercio. Por eso Tiro era una ciudad rica. Tenían colonias por todo el Mediterráneo. Fundaron Cartago, Cádiz, Ibiza y todas estas ciudades que han permanecido hasta hoy. Pero además de ser una ciudad rica y poderosa, también sus reyes eran soberbios y abusaban de las naciones vecinas. Efectivamente, partidas militares de los fenicios iban a Israel y robaban las cosechas. También tomaban lo mejor del ganado, tomaban jóvenes para esclavos y les dejaban algo de grano para que pudieran sembrar. Y al año siguiente, cuando la cosecha estaba crecida, volvían para robar la cosecha de nuevo y les dejaban un poco de grano para sembrar. Por eso los israelitas, sufriendo hambre, rogaban a Dios que les librase de la ciudad de Tiro, que les librase del rey de Tiro. Y en ese tiempo Dios respondió mediante una profecía. Ezequiel 26, 4 y 5 dice: «Demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una roca desnuda. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor». Esta era la profecía. Dice que la ciudad será destruida, pero además que barrerá de ella hasta su polvo y que quedará como una peña desnuda. También dice que será un tendedero de redes. ¿Qué significa eso? Un tendedero de redes era un lugar desierto donde se podían extender grandes redes para que se sequen al sol y remendarlas después. Ahí no puede haber árboles ni edificios. Es un desierto, un lugar desolado, un tendedero de redes. Pero la poderosa ciudad de Tiro, la Nueva York de aquel tiempo, ¿va a ser destruida y va a ser reducida a una peña desnuda? La profecía sigue diciendo, repitiendo todas estas sentencias sobre Tiro. Ezequiel 26, 12 a 14. «Robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros,
destruirán tus casas preciosas y arrojarán en medio del mar tus piedras, tu madera y tus escombros. Haré cesar el bullicio de tus canciones y no se oirá más el son de tus cítaras. Y haré de ti una roca desnuda, un tendedero de redes. Nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado. Aquí tenemos más información. Se dice que nunca más será edificada. Esto es algo muy difícil, porque en Tiro había 7 fuentes de agua potable, y por su situación privilegiada en el mar, como puerto de mar, hacía muy fácil que se volviese a reconstruir, aunque sufriese una destrucción por la guerra. Además, Tiro tenía frente a su puerto una fabulosa isla de roca que ellos habían fortalecido con murallas, como un fantástico castillo que saliera del medio del mar. Esa gran ciudadela en medio del mar, a ellos le llamaban Nueva Tiro, y hacía que esa ciudad fuese casi imposible de conquistar, ya que podían huir a la fortaleza del mar y allí nadie podría ponerles torres de asalto. Por lo tanto, tenemos 6 profecías sobre la ciudad de Tiro. 1, sería destruida. 2, sería arrojada al mar. 3, sería barrida hasta su polvo. 4, quedaría como una roca desnuda. 5, nunca más será reedificada. Y 6, se convertirá en un tendedero de redes, un lugar desolado. Y la historia va a cumplir de forma impresionante todas estas extrañas predicciones sobre la ciudad de Tiro. Vamos a verlo. En el año 333, Alejandro Magno llega a la ciudad de Tiro y conquistó la ciudad en un asedio de 6 meses, pero se dio cuenta que no le había servido de nada, porque el ejército, los tesoros, el rey, todo lo que valía la pena se habían ido a la fortaleza del mar y él no tenía barcos para una empresa así. Así es que pensó avanzar hacia Egipto y seguir sus conquistas, pero tomó una decisión. Él no perdería ninguna batalla, así que tomaría también la ciudadela del mar. De manera que él se reunió con sus generales y sus ingenieros para ver cómo podrían conquistar aquella fortaleza del mar. Y le dijeron: Alejandro, solo hay una forma que podamos conquistar esa ciudadela, y es llegando a ella por tierra firme. Debemos construir un pasillo de tierra firme que llegue hasta la isla. Pero la isla estaba a 600 metros de la costa. Eso era una obra que podía durar 6 meses. Sin embargo, Alejandro decidió hacerlo y fueron adelante. El ejército dejó las armas y empezó a ponerse manos a la obra. Empezaron a tirar tierra y ruinas al mar, construyendo un terraplén de tierra firme, una especie de rompeolas que iba avanzando en dirección a la isla. Lo que tiraban era las ruinas de la ciudad de Tiro. Ahí fueron al fondo del mar las piedras de las murallas, las calles, los templos. La ciudad entera terminó en el fondo del mar, tal como la profecía de Ezequiel había dicho. Y ni siquiera eso fue suficiente. Cuando todas las ruinas de la ciudad estaban lanzadas al mar, todavía hubo que barrer hasta su polvo y dejarla como una peña desnuda, como una roca desnuda, tal como la profecía de Ezequiel había dicho. Cuando en ese camino ya se acercaban a la isla, los soldados de la fortaleza del mar empezaron a disparar todo tipo de proyectiles, esas ballestas gigantes que tiraban maderos para romper barcos, catapultas que tiraban grandes rocas, y Alejandro tuvo que parar y construir un gran escudo chapado de metal para irlo avanzando y proteger a los que trabajaban. Y al final, cuando ese camino llegó a la isla y estuvo terminado, la torre de asalto de Alejandro comenzó a rodar pesadamente y la fortaleza del mar fue así derrotada por completo. Alejandro Magno continuó con sus conquistas, pero Tiro quedó en el fondo del mar, cumpliendo la profecía de Ezequiel 26 al pie de la letra. Hoy, cuando viajamos a esa zona, podemos ver que los yacimientos arqueológicos no están donde estaba la ciudad de Tiro, porque ahí solo hay una roca lisa.
están en ese camino que había entre tierra y la isla. Ahí, debajo de metros bajo el mar, salen las estatuas, piedras, inscripciones, armas y herramientas. Los restos, la ciudad entera de Tiro, está todavía debajo del mar, cumpliendo la profecía bíblica con toda precisión. Por eso, tú puedes confiar en la Biblia, porque los conocimientos de la historia y la arqueología nos demuestran que efectivamente así se escribió en la Biblia y así se cumplió en la historia. Acompáñanos en el próximo bloque. El profeta, un símbolo bien interesante y nos interesa bien comprender su significado. Es por eso que algunas personas han alcanzado mucha popularidad y mucho dinero precisamente con la adivinación. Son los videntes, los adivinos. Alison DuBois, por ejemplo, norteamericano, él incluso ayudó a la policía a resolver algunos casos con sus dotes de adivino. También Edgar Cayce, también norteamericano, uno de los famosos adivinos que amasó una gran fortuna y paseaba con unos coches extravagantes por la ciudad. Fue uno de los fundadores también del movimiento de la Nueva Era. Pero ¿qué es lo que convierte a un profeta en profeta verdadero? Sin lugar a dudas, que acierte en sus predicciones. Para esto se ha estudiado lo que se ha llamado el coeficiente de exactitud profética. Se trata de investigar todas las predicciones que ha hecho un vidente para ver luego el cumplimiento, cuántas de ellas se han cumplido con precisión. Y el resultado es demoledor. Para la mayoría de estos videntes, solamente el 25% de sus predicciones se cumplen. Y si tenemos en cuenta que algunas de ellas eran muy evidentes, pues entonces el resultado no cumple las expectativas. Por ejemplo, es muy fácil predecir que una pareja de actores de Hollywood se divorciarán. ¿Por qué? Porque eso, por desgracia, es bastante probable. Otras predicciones son más complejas y al estudiarlas nos damos cuenta que no es solo cuestión de casualidad. Hay algo de sobrenatural detrás. El hecho de que sea sobrenatural no implica que provenga de Dios, precisamente. Una excepción es la de Nostradamus. Para los adeptos de Nostradamus, él habría cumplido hasta el 80% de sus predicciones. ¿Pero qué pasa con el 20% restante? Hay un grupo de profetas que cumplen el 100% de sus predicciones. Su exactitud profética es del 100%, y eso en todos ellos. Es un grupo especial. Son los profetas hebreos, son los escritores de la Biblia. Ellos cumplen sus predicciones al 100%. Por eso, a partir de ahora, cuando hablemos de profetas verdaderos, nos referiremos exclusivamente a esos, a los profetas de la Biblia. La palabra en hebreo para profeta es nabí, que significa portavoz. En las escrituras griegas del Nuevo Testamento la palabra es profetés, que significa exactamente lo mismo, un portavoz. Es decir, un profeta no es alguien capaz de ver el futuro, no es alguien que tiene unas cualidades innatas que le hacen ver más allá. No hay nada especial en él. Simplemente Dios le elige y él recibe un mensaje. De manera que él no crea el mensaje, lo recibe. En los videntes comerciales que encontramos en nuestra sociedad, vemos que ellos dicen que pueden ver el futuro por la cartomancia, quiromancia, por la astrología o por comunicaciones de los muertos, pero en ningún caso porque lo reciben de parte de Dios. En los profetas bíblicos, ellos no crean el mensaje, sino que dicen recibirlo de una mente superior, a la cual ellos llaman el Eterno. Pero como no son ellos los que crean el mensaje, entonces ese mensaje está libre de error. El responsable es el que dio el mensaje, en este caso, Dios. Un episodio que sucedió en el Titanic nos va a servir como ejemplo. Ese barco que naufragó en las frías aguas del Atlántico Norte. El capitán, conociendo la situación, dio la orden de evacuación del barco. Entonces, el personal de a bordo empezó a avisar a los pasajeros para que subieran a los botes salvavidas.
pero hubo familias que no querían salir. No quisieron avisar, sino que se encerraron en sus camarotes. Cuenta uno de los camareros que llamaba a la puerta y les avisaba: salgan, salgan para salvar su vida. Pero ellos no querían salir. Ellos no creían que salir fuese lo mejor. Esas personas todavía siguen ahí, a 1500 metros de profundidad. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Como una ilustración, Dios sería ese capitán que, conociendo bien la situación, da un mensaje y envía un mensajero. Entonces el camarero va golpeando las puertas, dando ese mensaje que le dio el capitán. Unos le hacen caso, otros no, con diferentes consecuencias. Así también, el profeta de la Biblia no es alguien capaz de ver el futuro de por sí, sino alguien que recibe un mensaje y el encargo de dárselo a las demás personas. Y ahora vamos a ver un episodio que sucedió hace 2500 años, en la corte del rey Nabucodonosor de Babilonia. Babilonia, Palacio Real, año 603 a.C. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos, y te daremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. En la Biblia también aparecen estos magos, encantadores, adivinos, astrólogos, etc. Este tipo de adivinadores. Y en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel hay incluso un duelo, un enfrentamiento entre los magos, según el mundo, y el profeta de Dios. En este caso, el rey tiene un sueño y no consigue recordar el sueño. Pide a todos los magos de su palacio que le den el sueño y el significado. Entonces, como no lo consiguen, decide enviar a todos a la muerte, un castigo radical para aquellos adivinos que no han conseguido darle el significado del sueño. Y según Daniel capítulo 2, el profeta Daniel consigue revelar el misterio. El rey, satisfecho, reconoce su sueño y acepta su interpretación, y le da a Daniel dones, honores y gran honra. Esta es la gran diferencia entre los adivinos convencionales que solemos ver en nuestra sociedad y el verdadero profeta de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el mérito de un profeta? Pues ninguno. Él simplemente recibe un mensaje. Un profeta no es profeta para tener ningún mérito, sino simplemente para darle al pueblo un mensaje que el Eterno le ha confiado. La Biblia le da una gran importancia a la palabra profética. Por eso, 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Como a una antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro. Esta es la importancia de las palabras de los profetas. Esta es la importancia que tiene la Biblia, el texto escrito, para ser una luz en nuestras vidas. Pero todavía queda lo más importante. ¿Qué condiciones tiene un profeta para ser un verdadero profeta según la Biblia? Acompáñanos en el siguiente bloque. De nuevo con vosotros en este espacio Rompemitos, donde nos dedicamos a poner a prueba los mitos de nuestro tiempo. Y en la ocasión de hoy se trata de Nostradamus. ¿Quién fue Nostradamus? ¿Realmente podía ver el futuro? ¿Fueron sus predicciones confirmadas por la historia? ¿Realmente sucedió así? Nostradamus fue un médico y astrólogo francés, provenzal, de origen judío, que publicó en 1555 su libro Les Prophéties, Las Profecías.
Es el adivino más renombrado, el autor sin duda más renombrado en asunto de predicción y profecía. Para sus adeptos, él acertó el 80% de sus predicciones. ¿Fue así? ¿No fue así? Vamos a verlo. En primer lugar, las profecías escritas por Nostradamus son tremendamente vagas, explicadas en un lenguaje deliberadamente oscuro, a veces con palabras de un francés que ya era arcaico en el siglo XVI y que ahora resulta difícil o imposible de entender exactamente lo que quería decir. Muchas predicciones son ambiguas, de forma que se pueden interpretar de diferentes formas. Además de eso, algunas profecías fueron escritas con posterioridad a los hechos, de manera que no son profecías, sino falsas profecías. Y otras profecías son lo que se llaman adivinaciones educadas, es decir, si lanzamos flechas en todas direcciones, podemos estar seguros de que alguna de ellas va a dar en el blanco. De eso se trata en algunas de estas predicciones que llamamos adivinaciones educadas. Tarde o temprano, eso sucederá. En algún lugar del mundo y en alguna época de la historia, tarde o temprano, eso sucederá. Para que nos hagamos una idea de lo ambiguo y oscuro de algunas de las predicciones, escribe: para mantener la gran capa atribulada, los rojos marcharán a aclararla. Una familia casi arruinada por la muerte, los rojos destronaron al rojo. De manera que es difícil saber exactamente de qué está hablando. Se puede rebuscar en los libros de historia tratando de encontrar algún episodio de la historia de algún país que efectivamente cuadre con esta descripción. Es un trabajo arduo, pero se puede realizar. Otra profecía de Nostradamus, un texto que sus adeptos aplican al rey Henry II. El león joven vencerá al viejo, en el campo de batalla, en un solo combate. Él brotará sus ojos en una caja de oro, 2 flotas en una, luego él morirá una cruel muerte. De manera que con estos símbolos oscuros y ambiguos, las profecías pueden cuadrar con futuros hechos históricos. ¿Qué diferente es esto a las profecías de la Biblia, que de forma concreta nos anuncian lo que va a suceder y luego podemos corroborarlo en la historia? A veces con la precisión de una profecía cronológica, marcando el año en el que el acontecimiento tenía que suceder. Entonces, ¿cómo es un profeta en la Biblia? ¿Cuáles son sus condiciones? La Biblia nos dice cuáles son las condiciones para un verdadero profeta. Vamos a verlo en la siguiente batería de textos. Sus predicciones se cumplen. Jeremías 28:9. Cuando se cumpla la palabra del profeta, que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Su mensaje estará en armonía con profetas anteriores. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si nos dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No practicará magia, espiritismo ni artes ocultas. Cuando entres en la tierra que Jehová Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Un verdadero profeta no profetiza en su nombre propio, sino en el nombre de Dios, como dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un verdadero profeta es reconocido por los resultados de su obra. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que un profeta de Dios no es simplemente una máquina de hacer predicciones, sino que un profeta de Dios es además un maestro de verdad, un maestro de rectitud para la comunidad, un instructor, un guía espiritual. Así es, qué gran diferencia entre un astrólogo que lanza predicciones y un profeta de Dios y maestro de Israel. Pero la diferencia más importante es que un profeta bíblico ve cumplidas el 100% de sus predicciones, y no menos.
porque la información no proviene de Él, sino de una mente superior, a la cual ellos llaman el Eterno. Es por eso que no hay error. Y en la Biblia se da mucha importancia a la profecía, se nos anima a estar atento a ella. Como dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y también Isaías 46 del 9 al 10. Dios anunció el futuro. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Por eso, desde aquí, en base a todo lo que hemos analizado, declaramos que el mito de Nostradamus es un mito roto. Y esperamos que el programa de hoy te haya servido para entender lo que es un verdadero profeta y una verdadera profecía. Ahí la Biblia queda abierta para que tú la leas y la estudies y sigas aprendiendo sobre este tema. Nuestro tiempo terminó por hoy, pero te emplazamos para el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta pronto. En este programa aprendimos: Alejandro Magno arrojó la ciudad de Tiro al fondo del mar, como el profeta Ezequiel había señalado 3 siglos antes. La espectacular historia de Tiro cumple las profecías con asombrosa precisión. Las predicciones de Nostradamus, por ser extremadamente vagas y ambiguas, no son relevantes. La Biblia, con una exactitud profética del 100%, muestra un origen sobrenatural.